Voy a aprovechar mientras, ¿vale? Para pasar los presentes de hoy, ¿sabes? ¿Cómo? No se escuchó, se cortó. Ah, que voy a aprovechar mientras se meten el resto para pasar la asistencia. Así ya queda esto. Bien, quedemos bien un segundito a los demás y seguimos. Está. Perdón, quiero, nada, informalmente fuera de la Sí, clase, sí. pero esto de los distintos que decía Mariano, esto de escuchar las distintas voces para sacar, o los distintos autores para sacar un pensamiento propio, Mm. llevándolo a la actualidad, eh, sin meterme en realidad en la política, pero muchas veces tiene que ver cuando se dice, no, pero bla, 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 y se opina como determinado medio, ya sea opositor, oficialista, lo que sea. Digo, y muchas veces yo lo hablo eso en la escuela, que hay que escuchar todo, y después las conclusiones tienen que ser de nosotros. Bueno, y ahí el texto recién lo decía lindo y claro. Mm. Digo, porque es como que, bueno, sí, sí, todas las voces está bien, no, no escuchamos al mejor, escuchamos a todos para poder encontrar una voz propia. Nada, Sí, totalmente, y creo que tiene que ver un poco con estas cuestiones que se hablan ahora, que es como, bueno, si vos te informás a través de las redes te crean un algoritmo falso, ¿no? Porque claro, ven qué seguís vos, qué te gusta, qué lees, entonces te siguen alimentando con la información de la misma manera, y al claro, desconocer todo lo otro, vos estás seguro de que el mundo va por ahí, para el lado que sea, no exactamente. importa, ¿no? Digo, pero esa cuestión de, bueno, pero ¿qué se está diciendo del otro lado? O no del otro lado, ¿qué se está diciendo otra gente? ¿Cuáles son sus argumentos? Aunque yo después no esté de acuerdo, pero eso te va creando un mundo muy cerrado, donde ahí ya no hay tanto de tuyo, sino que es como seguir esto de imitar solamente a uno, bueno, pero cuando uno imita a solamente uno, no está imitando en un punto, ahí sí sería como más del orden del robo o de una Claro, cuestión medio de, ¿no? Donde no hay producción propia, digo, y creo que es algo que nos está pasando como en la humanidad, en todo el mundo, ¿no? Porque no es solo acá, eso se discute en Estados Unidos, pasa lo mismo, digo, no como el algoritmo lo que te hace es seguir por tu caminito y que vos no te enteres de nada más de lo que sucede. Y ahí ya no hay como una construcción propia tuya de tus opiniones, de lo que es el mundo, de lo que vos considerás que es la realidad y bla. pensás lo que quiere el otro, decís lo que quiso el otro que digas, en realidad. Claro, exacto. Sí, acá, bueno, con cosas más Con- nefastas, porque aquí estos, aunque sea, estaban discutiendo de poesía nada más, pero ahora esto, lo nuestro ya es un poco más tremendo. Bien, a ver, vamos a buscar de nuevo la pantalla. Poner esto en solo. Ahí va. Bien, ahí está. Entonces dice, la imitación compuesta ofrecía el riesgo previsto por Séneca, la de que resultara un surcido inhábil. Una simple taracea es fácil de urdir para disimular la carencia de fuerzas propias, pero si lo ajeno, forzosamente disperso al ser múltiple, se vertebra y refunde en un organismo único, y si en éste resplandece el espíritu del escritor, nadie podrá negarle el dictado de original. ¿No? Acá está bien clara la explicación de cómo alguien puede
a partir de múltiples influencias, sin embargo, crear algo que sea realmente original. Porque vos tenés todas estas influencias y todos estos materiales, pero la forma en la que vos los conjugás, los disponés, le das preeminencia, tomás, sacás, una especie de trabajo de edición y de montaje, como en el cine, ¿no? Como órdenes y cuestiones de estilo, eso es lo que te da la pátina de originalidad y lo que te hace a vos trascender y ser también un artista. Pico de la Mirandola, halagando a Lorenzo de Médicis, le confiesa haber reconocido en una obra suya ciertas sentencias platónicas y aristotélicas, pero tan transformadas que parecen tuyas y no suyas, ¿no? Por otra parte, el método impone otra condición inexcusable. El escritor ha de tener bien nutrida su memoria de versos y prosas que le hayan impresionado por su verdad o su hermosura. El ideal del humanista aparece en el retrato que, puesto en los labios de Coluccio Salutati, hace Leonardo Bruni de Luigi Marsili en el primer libro de su diálogo Ad Paetrum Paulum Istrum. Tenía presente, dice, no solo cuanto se refiere a la religión, sino cuanto atañe a las cosas gentiles. Siempre aducía las opiniones de Cicerón, Virgilio, Séneca, y no se limitaba a las sentencias, sino que reproducía exactamente sus palabras, de tal manera que no parecían ajenas, sino creadas por él. Y añade, podría haber recordado a muchos otros capaces de lo mismo. Sí, eran muchos los capaces de proezas así, antes, entonces y después, cuando aspiraban a la palma de poetas y oradores. Al principio en Italia, después en toda Europa. Un temprano humanista nuestro, el valenciano Juan Ángel González, remata en Silva de Laudibus Poeseos con un exhorto característico. Los versos de los poetas, aprende de los de niños, aprende los de viejos. Ni qué decir tiene que la poesía en vulgar, con los ejemplos de Dante y de Petrarca, entró por la vía de la imitación compuesta. Y no solo los antiguos fueron beneficiados, sino en la práctica también los modernos. Ello no siempre mereció la aprobación de los sabios, pero halló por fin sanción docta favorable en las Proce de Bembo. Esta fue, pues, la doctrina común en todas partes donde triunfó el Renacimiento, y una comprensión profunda de nuestra lírica del siglo de oro, ideal aún remoto. Solo podrá alcanzarse a partir de un trabajo filológico que restaure el prestigio de la investigación de fuentes. Se trata de actuar con el mismo espíritu con que procedieron los humanistas en el comentario de los poetas. O sea, acá lo que está diciendo es, bueno, damos cuenta de todo esto, pero nosotros cuando vamos y leemos esa poesía también deberíamos hacer un trabajo filológico, que obviamente nos excede en este momento de la vida y del mundo, de ir a ver aquello que los poetas del siglo de oro escribieron, poder dar cuenta de todas aquellas influencias, ¿no? De cómo fue hilándose, o sea, las influencias más claras aparecen, están comentadas y qué sé yo, pero nos damos cuenta que esto de la imitación compuesta era tan importante que esas obras están absolutamente atravesadas por un montón de influencias. Y que el hombre del renacimiento humanista, el intelectual, las leía y las captaba. Nosotros ya no. O sea, yo no sé si ahí está haciendo una especie de homenaje a Petrarca o si está poniendo ahí una cuestión de Aristóteles. O sea, a nosotros ya se nos escapa absolutamente porque somos seres de otro siglo, claramente, y no tenemos todo ese bagaje intelectual y conceptual encima. Acá. Se trata de actuar con el mismo espíritu con que procedieron los humanistas en el comentario de los poetas. No puede caber duda de que en su esfuerzo por descubrir influencias, traducciones o adaptaciones había un componente de autocomplacencia. Hallarlas en el escritor admirado representaba descubrirle un secreto, hombrearse con él, atraerse parte de su prestigio. O sea, los poetas humanistas hacían ese laburo sobre los poetas reconocidos y buscaban ahí dónde aparecían estas intertextualidades y qué sé yo, porque eso también te da prestigio a vos en tanto lector y comentarista de esa obra. Ahora, el tema de los comentarios de las obras clásicas que se den en el Renacimiento, eso aparece en un texto que creo que vamos a ver en Historia del Arte, llega a niveles demenciales. A veces había del Renacimiento, hacían una edición de, no sé, un texto clásico de Aristóteles, de Platón, y ponían un pedacito así de texto de Platón
y todo alrededor de la hoja era comentario del comentarista de esa edición, en la cual con pelos y señales casi que te comentaba cada coma que ponía el tipo. Entonces vos leías más, o sea, digo, esto llevó a la locura a muchos, a la exacerbación, y eso se va mucho, y se lo ve cuando en los manuscritos se ve que muchas veces, porque además tienen que pensar que por ahí los traducían ya, no estaban en griego ni en latín, sino que hacían la traducción al castellano y después hacían toda una ristra de comentarios que a veces era, en general los textos terminaban siendo mucho más comentario que el texto original en sí. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con esta idea de la imitación compuesta y de cómo ir a buscar adentro de los clásicos donde también estaba esa imitación compuesta, porque ellos también de dónde venían y de dónde habían sacado todo. Un delirio. Digo, nosotros ahora no podemos hacer eso. Este, Imagínense en el subte buscando la imitación compuesta de no sé qué, imposible. Bueno, eh, mm. Pero había también el noble intento de entender y de glorificar. Herrera, en trance de ilustrar a Garcilaso, escribe: deseo que sea esta mi intención bien acogida de los que saben, y que se persuadan a creer que la honra de la nación y la nobleza y excelencia del escritor presente me obligaron a publicar estas rudezas de mi ingenio. Esas rudezas eran, ya se sabe, en su mayor parte un rastreo por antiguos y modernos, para exhibir la propia cultura, claro, pero sobre todo la cultura del toledano, ¿no? Y eso también, había mucho de esta idea de la adulación que se daba desde la escritura, y en esa adulación vos no solo adulabas al poeta, hablabas de cuáles eran, por qué era un gran poeta y qué sé yo, pero en el momento en que hacías todo esto, como tenías que utilizar todo lo que sabías de tu cultura clásica, también terminaba siendo como una especie de autoadulación en la que vos mostrabas como todo lo genial que eras, todo lo culto que eras, todo lo que habías leído y que te habías dado cuenta que se aparecía en esa obra. Para los renacentistas, las fuentes eran de dominio público, que podían hacer privado mediante un golpe de genio si, renunciando a la fiel sumisión, se salían del círculo mostresco que dichas fuentes delimitaban. Un poeta grande suele serlo también como inventor o difusor de diseños retóricos, es decir, secuencias de ciertos rasgos característicos, normalmente gramaticales, que articulan el fluir del discurso poético. Él mismo puede reiterar lo que acuñó. Es el caso de Petrarca, por ejemplo, cuyo arranque similar promueve movimientos discursivos bastante análogos en muchos sonetos. No voy a leer en italiano. Garcilaso tuvo muy en cuenta ese comienzo al componer el soneto 1, cuando me paro a contemplar mi estado. Su filiación petrarquista queda más solemnemente garantizada por él que por las dudosas afinidades temáticas hasta ahora señaladas en el Cancionere. Bien, cuando me paro a contemplar mi estado, que calculo que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando digo, sí, cuando mi boglo, cuando mi cosa, sí. O sea, que está hablando de que acá, por ejemplo, Garcilaso, ahí muestra en el soneto 1 que dice, cuando me paro a contemplar mi estado, primero porque es un soneto, al igual que lo de Petrarca, pero además porque empieza con la misma estructura sintáctica, ¿no? Y no tanto con los temas, toma el mismo tema que no sé qué. El escritor de aquella edad, educado en la doctrina que consagró el humanismo, sitúa la imitación en el centro de su actividad. La originalidad absoluta constituye un ideal remoto que no se niega, pero tampoco se postula exigentemente. Es privilegio concedido a poquísimos y existe además la posibilidad de alcanzarla con el método imitativo, ¿no? Esto es interesante, la idea de la originalidad absoluta que ellos suponen que es muy escasa, que solamente les pasa a muy pocas personas, y que el medio para alcanzar eso de los simples mortales sería con la imitación compuesta, ¿sí? La imagen del gusano de seda, que elabora sacándolos de sí sus hilos, atrae, pero se presenta más como más segura la de la abeja, que es capaz de fabricar su dulce secreción libando el néctar, ¿no? Que ya lo vimos. En el borde del método, amenazándolo siempre, está la posibilidad de que el escritor se limite a acarrear material ajeno almacenándolo sin la elaboración.
A la imagen de la abeja tan persuasiva, Lorenzo Valla oponía en el prefacio del cuarto libro de sus Elegantiae otra como vitanda, la de las hormigas que esconden en sus nidos los granos robados al vecino, y añadía, por lo que a mí respecta, prefiero ser abeja. El poeta, el verdadero poeta, ha de sentir él. Unas veces la lectura le provocará un deseo de escribir, porque percibe una real homología entre el autor que lee y el estado de su espíritu. Otras, ante una emoción que sacude su alma, busca en sus recuerdos del lector aquellos pasos que, en un antiguo o moderno bueno y a ser posible óptimo, permitan expresarla. Pero si se limita a él, si se encierra en el cuadro que trazó, ningún esfuerzo le permitirá superarlo. La imitación de uno solo no pasaría de mero ejercicio escolar. De ahí la necesidad de acudir a varios que, bien asimilados, transformados y reducidos a unidad, es decir, convertidos al sentimiento personal que impulsa la escritura, permiten no identificarse con ninguno y si se triunfa en el empeño, obtener un resultado patentemente original. Urgido el poeta en su alma para escribir, no se dirige, pues, directamente a la expresión de su sentimiento, sino que da un rodeo por su memoria bien abastecida de lecturas, de temas, conceptos y hasta iunturae verbales que pueden servirle en en cualquier momento. Esto me parece que es iluminador esta frase. Entonces, lo que está postulando es, y que me parece interesante también para pensarlo nosotros en la poesía más actual, el poema no tiene que ser la expresión directa de un sentimiento, de algún sentimiento del poeta, sino que tiene que expresar, que eso lo expresa, pero dando antes un rodeo por su memoria, por sus lecturas, por sus temas, por sus ideas. Y recién ahí sale ese poema. Esta idea mantengámosla un tiempo hasta que lleguemos a Becker y el romanticismo español. Porque Becker va a proponer algo más o menos parecido. Becker va a decir, vomitar sentimientos no es poesía, básicamente. ¿No? Tiene que haber otra cosa, tiene que haber un procesamiento de eso. Los verdaderos poetas procesan las cosas. Y yo siempre que leo este tipo de críticas, que claramente es algo que se viene discutiendo desde esta gente, incluso desde más atrás, no sé qué opinión les merece a ustedes, pero vieron que ahora ya no sé si tanto, pero desde fines de los 90, comienzo de los 2000, sobre todo en la literatura argentina, estuvo muy de moda una cosa que se llamó la literatura del yo, ¿no? Que es esa literatura de un escritor en primera persona, con algo medio biográfico, de gente normal, como si yo escribiera una novela que dice, bueno, yo me levanté, hice una tostada, me bañé, me tomé el subte, el subte se atrasó, no viajé sentada, después en el trabajo me pasó esto, a la tarde salí con alguien, no me gustó, volví, comí esto, le di de comer al gato, digo, textos así, que yo siempre he odiado. Igual si a ustedes les gusta la literatura, todo bien, no es un tema. Pero digo, a mí lo que me pasaba, digo, por eso está bueno leer a los genios de siempre, porque te dan argumentos más fuertes, a lo que a uno por ahí le pasa, que es, ¿qué es esto? Me estás contando tu día, que es casi igual que el mío, con un lenguaje igual con el que hablas con alguien por teléfono o tomándote un café, donde no sucede nada, donde no pareciera que hay tampoco lugar para reflexiones que te saquen un poco de eso. Y es como, mira, ya para un día anodino y aburrido tengo el mío, no sé por qué iría a buscar eso en la literatura o en cualquier forma de arte, ¿por qué iría a buscar eso? Y acá, bueno, me están dando la razón, ¿no? Me están diciendo que, por ejemplo, la poesía no puede ser vomitar yo. Que en este caso lo podemos relacionar más con la música, ¿no? Como con las malas canciones de amor, por ejemplo. Con las malas canciones de amor, las malas canciones de sentimiento de ese estilo, que es como, y me dejaste y estoy triste y quiero llorar y salí y volví y entonces tomé cerveza porque estaba triste, igual no te olvido, me quedé dormido, me levanté. Y es como, ¿qué es eso? ¿No? Como, ¿qué es eso?
Todo bien, puede ser música divertida para jorobar, pero digo, ¿no es esto? ¿No es escupir directamente lo que al poeta le pasa sin que eso haya circulado, sin que esa experiencia haya circulado por su interior a nivel metafórico y poniéndolo en relación con otras cosas? Bien. No está excluido que, conforme Séneca recomendaba, los escritores construyeran su propio archivo de lugares recordables, perfectamente clasificados. Algunas compilaciones, como las muy conocidas de Ravicio Textor, no tenían otra finalidad que sistematizar un repertorio útil para la imitación. No son enciclopedias para descifrar tanto como recetas ordenadas para cifrar, para componer, que los grandes, pero lo hacían siempre, tenían que desechar. Había muchos artefactos y objetos que tenían que ver con eso. O sea, se hacían, a los chicos los enseñaban y les hacían hacer ejercicios en latín, como escrituras como de Petrarca, no solo aprenderse a Petrarca, sino escribir como Petrarca o hacer o continuar algo de lo que había hecho Petrarca. Los libros también muchas veces se mandaban a hacer para que tuvieran mucho lugar a los costados, porque si el costo no venía tan comentado o no venía comentado, para que el estudiante comentara y escribiera, y era como que casi terminaba escribiendo más que el libro en sí mismo sobre esos comentarios. Había toda una cultura que tenía que ver con eso, de la intervención en esos textos. La idea está de memorizarse cosas, porque si las memorizabas estaban adentro tuyo, y si eras capaz de en alguna situación poder reproducir unos versos de quien sea, bueno, de esa misma manera también los podías reproducir adentro de tu obra literaria, de tu poema. Bien. En cuanto a, a la práctica misma de la imitación, debió diferenciar unos poemas y a unos poetas de otros. Fray Luis, en la Oda a Grial, recoge ya en el seno, para lamentar la imposibilidad de aplicarse a la poesía cuando el tiempo lo exige, se acuerda de un epigrama de Policiano que exalta los beneficios de la estación fría y mantiene la línea fundamental de su diseño, articulada sobre el sintagma iam más indicativo y la sucesión de las personas gramaticales, según un esquema de Horacio. O sea, dense cuenta del nivel de delirio que manejaba esta gente. Pero no olvida que Tasso se había valido de un expediente parecido, un cuadro estacional, si bien la primavera, como preámbulo para exhortar a Capilupo, y muy probablemente conforme a ese modelo cambia la invitación que Policiano dirigía a sus alumnos. Sin embargo, dado que su situación no tiene parangón con la de tales autores y sí con la de Ovidio, perseguido y privado de paz para escribir, es a este, a su desaliento, al que acude para rematar su discurso. No es solo eso, el tono melancólico y abatido del poema excluye la referencia a los gozos otoñales de los campesinos que Policiano había recibido de Virgilio. A cambio, va incorporando saberes más o menos comunes junto con otros más exigentes. Así, la extraña presentación de la grulla que lo acredita de culto, sintagmas griegos, el yugo al cuello atados, alusiones insólitas, Febo dictando, rasgos no inventados pero sí recónditos. Y puesto que exhorta a un poeta, no olvida un par de cuestiones que debatían los humanistas y ante las que toma postura, las renuncias del escritor y la posibilidad de igualar o exceder a los antiguos. Se ha posado en múltiples flores y ha fabricado un producto de gusto único, mediante una elaboración personalísima, en la cual resaltan el reparto del material en sectores tripartitos y equilibrados, el trazado del cuadro otoñal sin agentes humanos, lo cual permite un emotivo contraste con la entrada del no, todo esto no nos importa, no nos volvamos locos. Entonces, este sistema de la Oda Grial lo aplica Fray Luis en varios poemas. No podría asegurar aún que en todos, ni que los adopten todos los líricos que compusieron en el siglo XVI, los cuales emplearon quizás otros procedimientos. Importa describir estos con pormenor si queremos que el concepto historiográfico poesía renacentista adquiera alguna profundidad. Entre otras cosas, hay que saber quiénes fueron y cómo gusanos de seda, abejas y hormigas. Bien, este texto es muy sesudo, menciona un montón de gente que yo tampoco conozco, digo, no necesito saber quién eran necesariamente todas estas personas que coso. Nos interesa, digo, cuando nos encontremos con estos materiales, nos interesa tener las ideas principales de este texto. Bueno, este texto lo que propone es eso, da cuenta de cómo era visto en el Renacimiento el quehacer del poeta
Y cómo ese qué hacer tenía que ver con la imitación compuesta. Poder saber decir qué es la imitación compuesta, qué argumentos en contra se daban en relación a eso y cómo eso ayudó a configurar una forma de escritura especial en ese momento. Listo, eso, con eso estamos, ¿no? Haber entendido lo de los gusanos de seda, las ovejas y las hormigas y demás, y ya está. Todo lo otro, las frases en latín, en italiano y en no sé qué, no, ¿sí? Porque no somos especialistas en eso, no estamos estudiando clásicos, ¿entiende? Para que no se sientan apabullados de que si alguna vez tienen que leer algo así, si yo les doy para leer algo así, no voy a pretender que me... ¿Pero quién era policía? No sé, no importa. La idea es entender las ideas principales. Bien, ¿qué les pareció? ¿Me odian? No pueden creer que, a ver, que hayamos leído esto. No, todo lo No, contrario, profe, ahí me gustó. Qué bueno, es- son unos nerds como yo, muy bien. no, pero en general es muy claro. Digo, no, no es simple, pero es claro, es muy claro el texto. Y ronda sobre ideas donde explica qué, qué son. Entonces, está bueno, es fácil de leer, de llevadero. Sí, no es un plomo, y además nada, creo que tiene 6 páginas, en serio, no es como 30 ¿No? páginas. 6 estamos bien para la cantidad de cuestiones que nos pide. Sí, Em, pero a veces lees 6 páginas y no podés avanzar porque es muy pesado. En cambio acá, si bien esto que decía usted, que el tema de que nombra autores o personajes que uno no reconoce, o yo por lo menos no conozco, eh, es muy llevadero, muy llevadero. sí, a mí me gustó este texto, me pareció que estaba bueno que lo leyéramos juntos. Em, yo lo que necesitaba organizar con ustedes era lo siguiente. La semana que viene no tenemos clase por el feriado, ¿no? Y después ustedes empiezan con sus exposiciones. Estaría bueno que la semana que viene nos mandaran por mail a todos, yo ahora voy a armar un mail con todos los que somos, diciendo y poniendo qué poema van a analizar, para que nosotros lo podamos leer antes de la, ¿se entiende? Para pegarle una leidita, para no llegar en ascuas, y cuando ustedes empiezan a exponer es como no sé de qué está hablando. Digo, si son poemas, si bien son extensos y qué sé yo, digo, bueno, pegar, que para que todos tengamos la posibilidad de pegarle una leidita antes de que ustedes hagan la presentación. ¿Les parece bien? ¿Es posible hacer eso? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, yo ahora voy a armar el mail. A mí, ¿ustedes ya tuvieron clase con esta Estela que no vino y la otra vez No, tampoco? este año no. Porque estoy muy tentada porque no me contestó la otra vez cuando la hice parte del Drive y ahora le mandé un mail al comienzo de la clase cuando vi que no estaba viniendo y no me contestó. Bueno, voy a esperar para mañana porque si no le cambio la exposición y se la doy porque no sé si va a cursar, se la doy a Antonella para que no nos atrasemos y no se nos desorganice todo. De Sí, la hecho, verdad no sé, profe. de hecho, voy a tener que hacer Con eso porque no la vi, y entonces que ella sería directamente. Ella encima, ¿qué le había quedado a ella? ¿Nos acordamos? Yo no la conozco. Góngora. Góngora. Sí, porque Quevedo había elegido Lucas. Ahí está, qué Ok, memoria. bueno, Góngora no es la primera después de Coso, es la otra, ¿no? A ver el cronograma. Sí, la segunda. Es la segunda exposición, pero sí, Góngora va con Quevedo. Góngora va con Quevedo. Sí, los barrocos. Ujú. Em, Está bien. Bueno, voy a chusmear eso. Si mañana no tengo respuesta, me voy a anotar de, de mandárselo a Antonella, porque si no, o sea, tampoco le puedo decir, bueno, tenés que hacer esto con re poco tiempo.
Yo, profe, le hago una consulta. Sí, ¿La exposición se puede hacer en Word? en lo que quieras. Bien. Y yo estuve buscando un poco de Garcilaso y me salía como que las obras más importantes de él son el soneto 1 y el soneto 5. Bueno, metete Así que por ahí. tomaría, claro, tomaría esos dos como para que los chicos, si quieren ir leyéndolos, ya Bueno, tengan. pero todo eso, ahora voy a pasar el mail mientras estoy con ustedes, así lo resolvemos ahora, porque igual también hicimos mucho hoy, ¿no? Yo estoy un poco cansada. Grupo Literatura Española 2. Así nos ponemos en contacto. Bien, ahí lo mando. Somos 5, ¿verdad? Mariano, Javier, Valeria, Lucas y Brisa. Y Estela, No, me falta, Estela, ¿no? Sí, ¿y está? Ah, menos se mal, ahí va. supone. Ahí está, se supone, por ¿Brisa o eso. Antonella? Perdón. ¿Cómo? ¿Brisa o Antonella es? Es Antonella, pero su Ah, primer nombre es Brisa, entonces en el mail aparece Brisa, pero está le bien, dicen perdón. Antonella. Sí, sí, yo le pregunté también. Bien, ahí lo mandé. Entonces, ahí quedamos todos, es en un mail donde están los mails de todos. Entonces, cuando queremos comunicar algo que necesitamos pasar a todos, lo mandamos por ese mail y sabemos que a todos ya funciona eso y que nos llega. Así que con eso estaríamos más o menos bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, por el momento no, profe, de mi parte. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces los y las dejo. Que tengan una buena semana corta y la otra también que por suerte es corta. Y bueno, cualquier cosa, si les cualquier duda o algo, me Igual nos vemos escriben. mañana, profe. Es verdad, a Nos vemos ustedes. mañana. Nos vemos Sí, mañana nosotros. Claro. Yo Yo no ya la creo curso que es la el fin de otra. semana. Entonces, toda esta despedida era para vos, Valeria. A Para estos mí, chicos. dos los vos tengo que ver mañana. Bueno, Son... chiquis, Bueno, buen fin de nos vemos semana. a ustedes y vos nos vemos la otra semana. Bueno, que descanse. hasta Chao, que mañana, descanse. profe. Hasta Chao, luego. Vale. Chao, Chau, Javi. chicos. Hasta Nos mañana. vemos. Chau, Chau, chicos. chau. Hasta luego.